Te voy a grabar la llamada. Ok, perfecto. Bueno, pues me enviaron la información del proyecto que vas a hacer con el MUAC de como memorial. Bueno, ya está arriba, ¿no? El memorial Sí, de exacto. COVID-19. Tengo un par de preguntas, si podemos conversar brevemente sobre, Claro que sí. bueno, me ha tocado entrevistar unos cuantos artistas en estos últimos tiempos y Sí, entre ellos muchos me han dicho que pues sí han trabajado, han tenido por la contingencia, por estar encerrados, por todo esto, más chance de trabajar en sus proyectos, pero pocos de ellos hablan sobre temas de COVID específicamente, ¿no? Cómo afecta el COVID su vida, su trabajo o como tema de, mm, como tema de su obra. Entonces, mi sí. pregunta es, ¿de dónde nace este impulso tuyo para la obra que hiciste? Mira, yo desafortunadamente me contagié de COVID a principios de marzo en Nueva York y estuve 5 semanas bastante malo porque tengo problemas de asma. Entonces, este tema de no poder respirar era como muy pertinente, ¿no? Yo creo que estamos, no sé si te acuerdas que eh, el gran clamor de Black Lives Matter, de los afroamericanos, es ahorita I can't breathe, ¿no? O sea, no puedo respirar, ¿no? Esta idea terrible de que de alguna forma la atmósfera con la que siempre contamos nos quiere asesinar y que el COVID es como una especie de síntoma de la globalización, ¿no? Es como que algo que sucede en China, de repente pues sucede en México y sucede aquí en Canadá y es algo invisible, pero es algo que nos interconecta. Entonces, me interesa mucho una visión bastante distópica de la atmósfera como un lugar que pues damos por sentado, pero que en realidad, o sea, tenemos que prestarle atención, ¿no? COVID es un ejemplo, pero otro, por ejemplo, es la concentración de dióxido de carbono, ¿no? En la atmósfera, que estamos a 422 partes por millón. Ningún ser humano en la historia de la humanidad respiró tanto dióxido de carbono. Dice el 99% de los científicos que tenemos que estar en 350 partes por millón para evitar el colapso planetario, o sea, la extinción planetaria, que no es algo a futuro, sino es algo que ya existe, ¿no? Cada 3 minutos una especie desaparece de nuestro planeta. Entonces, esta idea de que, por un lado, la atmósfera tiene estos gases que incrementan la temperatura ambiente, que tienen estos COVID que nos quieren matar, y luego que de alguna forma los poderes fácticos de control también nos evitan respirar, me causaron mucho impacto, ¿no? Porque creo que la atmósfera ya no es algo dócil, ya no es algo transparente, sino es nuestra biosfera, ¿no? Es el lugar en donde existimos. ¿Tú viste la película esa de John Travolta, que es él es el niño burbuja? Y vive, o sea, tiene inmunodeficiencia y entonces no puede salir al mundo, tiene que vivir adentro de una esfera de plástico, ¿no? Ah, Entonces, esa esfera de plástico, o sea, ese niño burbuja somos todos nosotros, 7.700 millones de personas, respiramos el mismo aire. Entonces, hay que tener una nueva conciencia planetaria, ¿no? Globalizada, para entender que pues, lo planetario no es necesariamente algo positivo, es en este caso algo que está pues matando a mucha gente. Entonces, por un lado. Y luego, yo llevo mucho tiempo haciendo obras que intentan reflejar o hacer tangible a las estadísticas, porque el problema con las estadísticas es que son muy frías, ¿no? Cuauhtémoc Medina, el curador del MOAC, se acercó a mí para hacer este memorial porque a él le parecía, y a mí obviamente a todos nos parece tremendo, que estemos ante el peor de los casos, el peor pronóstico de los científicos sobre dónde estaríamos hoy, era justo pues 100,000 muertes y aquí estamos, ¿no? Y vamos a superarlas. En el mundo más de 1.250.000. Entonces, ¿cómo hacemos como humanos para entender el tamaño de estas cifras, ¿no? En la Ciudad de México tengo una obra que se llama Metrónomos, que son 8 cuerdas, que son 8 orcas, de hecho, que se mueven, se desplazan al ritmo de un crimen contra la humanidad diferente. Por ejemplo, una se mueve cada 10 segundos, que es la frecuencia con la que gente es asesinada.
otra se mueve cada 3 minutos, que es cuando desaparece una especie, otra se mueve cada 5 segundos, que es cuando una mujer es violada. Entonces, esta idea de, si yo te digo, pues 80,000 niños mueren diariamente por enfermedades curables, pues no oímos eso y decimos, híjole, qué horror, pero no tenemos la capacidad para procesar ese dato, ¿no? Entonces hay que buscar formas de darle materialidad a esos datos y sentir que detrás de cada una de esas estadísticas de COVID, pues hay toda una historia, toda una vida. Y de ahí nace el proyecto. Nace de hacer algo que es muy impersonal, máxime ahora que, como sabes, no me ha pasado a mí, pero le ha pasado a amigos que su papá pues se enferma con tos, entra al hospital, 3 semanas después fallece y ya nadie pudo estar con él, ¿no? Y esa soledad y esta incapacidad de tener un rito luctuoso es algo terrible. O sea, yo creo que eso nos afecta psicológicamente brutalmente. Entonces, todo este contexto de distanciación social y de perderle la confianza a la atmósfera es justo de lo que trata esta pieza. Muy bien. Y bueno, yo intenté entrar, bueno, entré a la plataforma y yo perdí a un familiar cercano justo por COVID, un tío mío neumólogo y muy querido. Y fue muy, no sé, te digo esto como experiencia pues de alguien que intentó hacerlo. Me costó trabajo tomar la decisión de si quería o no, podía o no subir la foto. Ajá. ¿Y Eh, lo hiciste al final o no? no pude, no me animé, no sé, Ah, ok. porque también me parece que hay una parte que es, pues, porque los duelos son compartidos con las familias, no te sientes tan, o yo no me sentí tan segura de poder simplemente yo hacerlo sin consultar, por ejemplo, a sus hijos, a mis primos, o a mi mamá, a su hermana, ¿no? Entonces, siento que esto también puede hablar mucho de cómo exactamente estos duelos son de comunidad y al estar todos encerrados es mucho más complejo, es mucho más difícil, ¿no? Claro. De hecho, te cuento que me gusta mucho tu reflexión, tu testimonio, porque lo que ha estado sucediendo ahora es de que la gente está, como el sistema te dice cuándo va a aparecer. Ahorita no hay cola, ¿no? Pero esperemos que según empiece la gente a mandar, pues ya haya una fila más larga. Pero el sistema te calcula más o menos cuándo va a salir tu imagen. Ahorita si la mandas, de inmediato aparece. Pero lo que está haciendo la gente es, se citan para verla en conjunto. Porque lo que ocurre es de que esto es una retransmisión en vivo, ¿no? En Internet. Entonces, la idea de que de repente, pues si tienes familiares en Morelia o en Colombia o en Inglaterra, o sea, que se puedan juntar todos a una hora para ver aparecer y desaparecer de una imagen, es algo que a lo mejor puede funcionar como ritual. Nunca nada, y esto siempre lo digo, o sea, nada va a reemplazar un velorio, ¿no? Nada va a reemplazar pues los mecanismos que tenemos por miles de años, ¿no? Para respetar el silencio. Pero sí encuentro que hay que buscar un closure, se dice en inglés, o sea, que podamos despedirnos, ¿no? Que podamos tener ese ejercicio de estar juntos y a pesar de la distancia, y de compartir una experiencia, en este caso, pues este dibujo, ¿no? Te invito a que cuando lo pruebes, o sea, cuando lo veas y si convences a tu mamá, etcétera, que invites a otros miembros de la familia para decirles, oigan, vamos a enviar esta imagen, porque ahorita ya empiezas a ver, por ejemplo, las dedicatorias son preciosas, en realidad son obituarios, son formas de personalizar, ¿no? Estas imágenes. Y pues nos cuentan que detrás de esos números hay estas sensaciones, estas emociones que comentas, ¿no? Entonces, pero muy interesante, gracias por contarme esa historia. Y obviamente lo entiendo, ¿no? O sea, es algo muy personal. Exactamente. Y bueno, tú como artista has trabajado ya muchísimo, bueno, toda tu producción, tu obra va de la relación de las personas con la tecnología o
tiene ese fondo. ¿Qué te parece que este giro que ha tenido que hacerse en el que pues, o esto mismo que estamos haciendo, ¿no? Videollamadas, donde la escuela, el trabajo, inclusive las fiestas o todo sucede y sucede con muchísima amplitud solo por medio de la tecnología. Sí, o sea, a mí me parece terrible, ¿no? O sea, porque creo que, o sea, nunca en 1000 años vas a poder tener una experiencia real sin compartir feromonas y sin compartir espacios públicos, sin tener intimidad, sin tener contacto con extraños, ¿no? Decía el compositor Frederick Chesky, un compositor americano, que el objetivo del arte contemporáneo es de juntar a la gente, ¿no? Bring them close, coming together. De juntar, que la gente se junte es como el máximo objetivo, porque vivimos una soledad tremenda, ¿no? Pero somos entes sociales, somos de manada. Entonces esto es antinatural, el tener que estar secuestrados o separados, divididos, no es algo que nunca haya sucedido en la evolución. Y creo que la gente pues está desesperada, ¿no? Con esta soledad. Sin embargo, es cierto que el arte es útil, ¿no? O sea, justo en momentos en los que estamos como estamos, es cuando de repente un libro o una película o una cancioncita nos salva la vida, ¿no? O sea, la forma de poder pasar el tiempo ahorita es justamente arte y cultura. Entonces es bien importante que invertamos y escuchemos a los virólogos y a los científicos. Igual de importante que es escuchar a los psicólogos o a los educadores, a los humanistas, ¿no? Para poder comprender también la magnitud de lo que nos está sucediendo de forma psicológica. Ahora, eh, una vez que estamos de acuerdo en que la tecnología, pues simplemente ahorita nos permite, por ejemplo, tener estas conversaciones, lo que nos falta es tener comunión. Y no comunión como entendido religiosamente, ¿no? Sino comunión como compartir una complicidad, una intimidad. Eso es lo que verdaderamente nos falta. Y ahí es donde las computadoras no nos funcionan, ¿no? Decía Pablo Picasso que odiaba las computadoras que solamente tienen respuestas, ¿no? Entonces esa es la jugada, pues trabajar con tecnología es algo inevitable, no es algo que forma parte de nuestra vida, entonces pues la usamos, pero ojalá que usándola de una forma útil, de una forma crítica, de una forma poética. A mí este proyecto me parece un proyecto, casi nunca lo hago, pero es un proyecto que es de hecho un servicio. O sea, yo pienso que este es un proyecto útil, ¿no? Donde la gente sí lo está utilizando porque el ver, sobre todo, no sé si has visto la imagen de cómo desaparece el dibujo, Sí, ¿sí? ajá, se reúne otra vez toda la arena. Cuando desaparece, o sea, es que yo lo hice con mi mamá, ella no murió de COVID, pero pues la puse, ¿no? Y a ver cómo se sentía. Y se siente horrible, o sea, es que es tremendo. Alguien me estaba entrevistando ayer o antier y me decía, oye, pero ¿cómo? Es que esto es muy violento. Y le digo, sí, pero tú has ido a un velorio, o sea, tener a un muerto de cuerpo presente es algo muy recio. Y es que tiene que ser recio, porque si no tienes eso, entonces no tienes esa sensación de cerrar, de despedir, de empezar un capítulo nuevo y de entender que esa arenita se recupera para crear a otros, ¿no? Que esos rasgos eran singulares, irrepetibles. Y es ese pequeño shock, ¿no? De ver esta desaparición que yo es la que creo que es pues, donde comienza el proceso de sanación. Sí, definitivamente. Y yo pensaba, porque también estuve un poco haciendo un recuento de tus obras anteriores, si como toda esta dinámica de COVID y demás no le da una recontextualización importante a obras tuyas como Último Suspiro o esta donde es una cabina donde se respira el aire que respiran los otros. Si eso es algo que tú mismo habías pensado, observado, reflexionado sobre eso. Exacto. De hecho, justo esas piezas tienen que ver con esa sensación que tengo, ¿no? De que ya antes de COVID estábamos atentos, ¿no? De que el problema de la crisis climática es tal que
tenemos que hacer obras que nos ayuden a ver el problema, ¿no? La pieza de respiración circular y viciosa, que es la pieza esta de la cámara de asfixia, te invitamos a respirar el aire que ya fue respirado por participantes anteriores. Guácala, es asqueroso. O sea, yo nunca me metería en esa cabina. Pero justo ese es el mensaje, ¿no? El mensaje es que ese aire es que si tú participas, de hecho, estás haciendo el aire más tóxico para los futuros. Y eso es lo mismo que estar en el planeta. O sea, el pro común, la tierra, el agua, el aire, son de todos. Y la idea es que según la estamos contaminando, la estamos perdiendo para futuras generaciones. Entonces, esa pieza es como un microcosmos, ¿no? Donde puedes meterte y dices, ay, no, qué horror. Pero claro, es que eso es justo lo que está pasando en el planeta. No empujo mucho esa interpretación, pero de ahí viene, ¿no? De decir, ¿cómo haces tangible algo que tomamos por sentado, que es la atmósfera? Y efectivamente, o sea, eso es lo que en el caso de respiración circular y viciosa, en el caso ese es más sobre ese tema más atmosférico. En el caso de Último Suspiro, es más, pues para hacer tangible eso imposible, ¿no? Que es esa magia en el caso de Omar Portuondo, por ejemplo, su voz, en el caso espérame, ¿cómo se llama la que tengo en Estados Unidos? Ella es Paulina Oliveros, que es una compositora avant-garde, que fue acordeonista toda su vida. O sea, ese acordeón donde ahora se queda su aliento es como parte de lo que ella hizo toda su vida. Son como proyectos absurdos, ¿no? De intentar capturar la magia de estas señoras, pero obviamente es algo fallido, ¿no? Pero sin embargo sí estamos viendo que la gente va, por ejemplo, al Museo al MoMA de San Francisco a ver El Último Suspiro de Paulina Oliveros, ¿no? Los que somos sus fans, vamos a verlo, ¿no? Y hay algo completamente inútil en este ejercicio, pues es como una especie de ejercicio romántico, ¿no? Que la atmósfera no nada más nos quiere matar, sino que también es donde suceden nuestras canciones y cómo nos mandamos besos y cómo nos hablamos unos a otros para tener cohesión. Entonces, ni lo uno ni lo otro, las dos cosas. Y por último, ¿cómo funciona? Esto es una como duda personal. ¿Cómo funciona la mente de alguien que está buscando la poética todo el tiempo, pero en la ciencia o en este tipo de cosas? Porque es más fácil encontrarla en la emoción, ¿no? No tan fácil para mí, por ejemplo, encontrarla en la ciencia. No, pero la ciencia es solamente una forma de entender al mundo, ¿no? O sea, es solamente una vocación de ser un observador y un experimentador, ¿no? Yo creo que la gente en las humanidades a veces tiene una visión de la ciencia muy del siglo XIX, como utilitaria y tecnología, etcétera. Pero la ciencia hoy es un lugar fabuloso, lleno de hechos totalmente paradójicos, ¿no? La exposición que hice en Venecia se llamaba Hay cosas que suceden más veces que todo el tiempo. Y eso es algo que en la física cuántica está comprobado, ¿no? Que hay cosas que suceden más de 100% del tiempo. O cosas como, por ejemplo, esta idea pues, entanglement, entrelazamiento, ¿no? Electrones que de repente están separados a distancias enormes y que están paired, o sea, juntos se comportan como un único electrón. Y cuando actúa sobre uno, el otro reacciona de forma inmediata, más rápido que la velocidad de la luz. Esto está comprobado experimentalmente. Entonces, cuando la gente habla de ciencia, me pregunto, ¿qué es ciencia? Porque la ciencia de ahorita, cuántica, la incertidumbre, el caos, o sea, la inteligencia artificial, todas estas cosas, o sea, nos dan cosas muy poéticas, ¿no? Porque destacan la ambivalencia, por ejemplo. Antes la ciencia era el lugar donde encontrabas respuestas, pero ahora lo que encuentras son estadísticas. O sea, la posición de un electrón no la puedes saber si sabes su velocidad o viceversa. Entonces, en la ciencia, qué nerd me estoy viendo, perdón. ¿No? En la ciencia, pero en la ciencia está llena de esos tipos de hitos poéticos, ¿no? Pues, nuestro amor por la incertidumbre es exactamente la misma que el amor que tienen las humanidades. Y pues listo, esas son mis preguntas.
Muchas gracias, ¿eh? Y ojalá que sí se animen a enviar la imagen. Yo creo que eso está sucediendo mucho, que hay gente que dice, no, es que yo no me siento dueña o dueño de esta imagen como para Sí. distribuirla, O no ¿no? soy la única que tuvo esta pérdida, ¿no? Exacto, exacto. Pero por eso es interesante, o sea, comentarlo entre familiares, porque si se decide hacer lo bonito, es que termina siendo algo muy personal, porque tú tienes una dedicatoria y tú como autora de la dedicatoria, eso es lo que aparece. Ujú. Entonces, si esta persona significó mucho para ti, yo puse la única persona que ha fallecido que era amigo es Manuel Felgueres, Mm. pero, o sea, yo no pedí permiso a la familia, yo saqué una foto de las que yo tenía y le agradecí al maestro por todo lo que me dio en vida, nada más. Entonces, no sé, depende mucho de lo que de las discusiones que ustedes tengan, pero lo siento mucho por tu pérdida. Ojalá que, pues que sigamos los que estamos aquí, que no nos enfermemos. Qué horror de cosa es esta. Sí. Yo entrevisté a Manuel Felgueres en diciembre Así. pasado. Y Qué bueno que le hicieron su retrospectiva, no a tiempo. sí, de hecho sí. Y me llamó mucho la atención que en ese momento cuando lo entrevisté, él me dijo, yo soy muy consciente de la muerte todo el tiempo, porque yo sé cuántos años tengo y todo el tiempo, o sea, todo el tiempo siento que no puedo perder el tiempo, porque ya no me queda. Wow, fíjate. Y esa sensación, o sea, decía Montaigne que filosofar es aprender a morir. Y hacer arte es un poco lo mismo, ¿no? Es como negociar la fatalidad, la tragedia de que todos vamos a dejar de existir. Y sobre todo, no nada más hablar de esa tragedia, sino también de la continuidad, ¿no? De decir, pero pues estamos aquí nada más un ratito, pero continúan otros, ¿no? Por eso la arenita reciclándose es tan importante, porque tienes esa sensación de que pues va a figurar a otro, ¿no? Pues sí. Pues bueno, muchas Muchas felicidades por el gracias. Que te proyecto. vaya bonito. Gracias por platicar conmigo. Órale pues. Chao, chao. Chao.